Este mensaje, yo pensé que lo íbamos a partir por lo menos en 3 predicaciones, pero la verdad, hermano, que cada semana que profundizo sobre cada tema que trata esta predicación, es tan maravilloso cada punto que vamos a tratar de estas 14 bendiciones que el Señor tiene para nosotros, sus hijos, que si podemos hoy vamos a tratar 2 más. O sea que hoy vamos a dejar recién 3 vistas porque la semana pasada vimos esta primera bendición que dice que nosotros somos santos y fieles. Este tremendo título que el Señor pone a sus hijos allí en Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante. Hoy vamos a ver entonces 2 cosas más de estas 14 bendiciones, 2 más, vamos a ver, que están unidas en un solo versículo, en el capítulo 1, versículo 2. El título de este mensaje, que sería hoy la parte 3, sería las 14 bendiciones que no podrías estar disfrutando por causa de no conocerlas, ¿sí? Porque a veces por no conocer algo, lo que no conocemos no lo podemos creer, y lo que no podemos creer no lo podemos recibir porque tampoco lo podemos pedir, porque no sabemos que tenemos tales bendiciones, ¿sí? Entonces, escuche con atención, por favor, vamos a leer este versículo, capítulo 1, verso 2, vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 2, y vamos a colocar este versículo ahí en el zócalo de la pantalla para que lo podamos compartir todos juntos, y como les dije, vamos a prestar mucha atención en la negrita de este versículo. El texto bíblico dice: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bien, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bien, lo que está en negrita entonces es gracia y paz. Gracia y paz a vosotros. Cuando el apóstol Pablo utiliza la frase gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo en sus cartas o en sus epístolas, está transmitiendo una bendición y un deseo de bienestar espiritual a los creyentes, a todos los que iban a leer estas cartas, a quienes les iban a llegar estas cartas que después tomaron de carácter universal, como vimos el sábado pasado. Es decir, estas son palabras también dirigidas a nosotros, a los cristianos de todos los tiempos, de todos los siglos y de todo lugar del mundo, ¿sí? Entonces vamos a argumentar esto bíblicamente para que nos quede claro esta afirmación que hace Pablo. Gracia y paz a vosotros, gracia y paz a vosotros, de Dios. O sea, esta gracia y esta paz no es una paz como el mundo la da, no es una paz como la paz que el hombre conoce, sino que es una paz de Dios, gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Veamos primero la palabra gracia, por favor. La gracia es un concepto fundamental en la enseñanza de Pablo. Se refiere al favor inmerecido y al amor abundante de Dios hacia la humanidad. Eso es la gracia de Dios, el favor de Dios, el amor abundante de Dios inmerecido. Es decir, Dios no tiene hijos privilegiados. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene hijos mimados. Dios no es que escucha más a unos que a otros, como a veces hay personas que piensan así. No, Dios bendice a tal hermano y a tal hermana Dios los bendice, pero a mí Dios no me bendice. No, a ti Dios, no solo que Dios te bendice, Dios ya te bendijo. Si alcanzamos hoy a ver esta parte del mensaje, también lo vas a comprender. No es que Dios nos va a bendecir conjugado en tiempo futuro, sino que Dios ya nos bendijo en tiempo pasado. ¿Ok? Pero lo vamos a ver bien en el mensaje de hoy, que es, como hemos establecido, tipo seminario, va a ser más bien como una enseñanza. Entonces, por eso estamos fundamentando cada concepto y cada cosa lo estamos tratando de argumentar muy bien. Efesios 2, versos 8 y 9 dicen: porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Aquí vemos que la salvación no se basa en obras o en méritos que nosotros pudiésemos hacer, sino en esta gracia de Dios de la que mencionó Pablo en el capítulo 1, verso 8, que se manifiesta a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, lleno de toda gracia, lleno de toda gloria y de toda gracia de Dios Padre. Ok, entonces, para que no suene una palabra que cueste un poco entenderla por ahí, porque a veces no estamos tan familiarizados en nuestra jerga cotidiana a utilizar la palabra gracia, ¿sí? Vamos a utilizar la palabra favor. ¿Qué es lo que significa la gracia? El favor de Dios inmerecido. Por lo tanto, si aplicamos este concepto del significado de gracia a este texto de Efesios 2.8, lo que está diciendo Pablo es que nosotros somos salvos gracias al favor de Dios inmerecido, gracias al amor abundante de Dios para con sus criaturas, que habían caído de su gracia allí en el huerto de Edén, habían pecado y por consecuencia morirían para siempre, estaban condenados eternamente a la muerte eterna. Bien, de eso nos ha salvado nuestro Dios. Nos ha salvado de que en el pasar de esta vida a la otra no vayamos a condenación eterna, sino que somos salvos por gracia y vamos a su presencia, donde ya no hay ni lloro, ni lamento, ni clamor, ni dolor, dice Apocalipsis. Allí es donde nosotros vamos a ir a disfrutar eternamente de la mayor y más sublime gracia y amor de Dios para con nosotros, sus hijos. El texto que estamos leyendo ahí al pie dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, que esta gracia, este favor de Dios, yo no lo puedo adquirir dándole a Dios algo a cambio. Yo no puedo darle ni mis sacrificios, no le puedo ofrecer a Dios ofrendas especiales, no puedo hacer algún sacrificio físico, como en algunas religiones por ahí se flagelan, se golpean el cuerpo, se lastiman, se hieren, pretendiendo de esa manera tratar de agradar a Dios. Qué cosa más irracional, ¿no? Que haya personas que crean que golpear a la criatura de Dios, eso sea algo que le agrade a Dios. Hello, estoy aquí en esta otra cámara. Eso sea algo que le agrade a Dios. Eso es algo irracional, realmente hasta desde el punto de vista natural, es irracional. ¿Sí? ¿Cómo es posible que tengamos un Dios tan cruel que para que alcancemos su favor, Él espera que nosotros flagelemos nuestro cuerpo, nos lastimemos y hagamos sacrificios en nuestra carne? No, Señor, tal cosa no está escrita en la Biblia. Lo único que sí dice la palabra de Dios respecto de un sacrificio muy cruento fue un sacrificio hecho una sola vez por alguien que sí lo podía hacer. Y ese que lo podía hacer era nuestro Señor Jesucristo. A veces hay quienes racionalizan eso también y dicen, pero ¿cómo? Dios Padre envió a su Hijo. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no entienden la Trinidad realmente? Porque en realidad cuando Jesús se enfrenta a la cruz, cuando Jesús va a la cruz sabiendo lo que va a sufrir, Él mismo declaró, siendo Dios hombre, Dios hecho hombre, Él dijo, yo soy el que pongo mi vida y yo soy el que tengo poder para volverla a tomar. Eso no lo puede decir ningún hombre. Ningún ser humano de esta tierra cualquier ser humano puede atentar contra su vida, pero no puede volver de la muerte. Jesús hizo la diferencia porque Él dijo, yo pongo mi vida, yo ofrezco, con eso estaba diciendo, yo estoy siendo la ofrenda para pagar el pecado de toda la humanidad, pero yo también me voy a levantar de la muerte, victorioso sobre la muerte, sobre el infierno, la condenación eterna. Yo me levanto victorioso sobre todo eso. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es quien decidió poner y tomar su vida en lugar de la nuestra para que nosotros específicamente no suframos.
Entonces, el principio de no sufrimiento para ser salvo no es un invento nuestro, es un invento de Dios. Dios no quiere que tú sufras eso, ni que sufras las consecuencias eternas del pecado. Dios no lo quiere. Dios está en contra de ese sufrimiento y te libró de ese sufrimiento. Dice el profeta Isaías en capítulo 53, verso 5, que Él cargó sobre Él nuestros pecados, molido fue por nuestros pecados y Él pagó el precio de nuestra paz. Molido fue por causa del precio de nuestra paz. Él pagó el precio para que nosotros hoy tengamos paz. La paz es uno de los sentimientos, podríamos decirlo para que se entienda fácilmente, que están más relacionados con el bienestar de una persona. Una persona que lo tiene todo desde el punto de vista material podrá estar rodeado de riquezas, rodeado de bienes, pero no tiene paz en su corazón, es una persona pobre, pobre en espíritu, ¿sí? Es una persona muy pobre, aquella persona que no tiene paz a pesar de que lo tiene todo. Hay gente que deja 30, 40 años, 50 años de su vida para alcanzar un nivel y un estatus material para poder disfrutar después de grandes y resulta que llegan a la adultez y se dan cuenta que nada de eso les puede brindar la paz ni el bienestar. Ahora nosotros disfrutamos de una paz extraordinaria. Los hijos de Dios podemos vivir en paz en momentos de tormenta, en momentos turbulentos de la vida. La paz de Dios viene a fortalecernos, a poner gozo en nuestro corazón en medio de las turbulencias y las tormentas de la vida. Dios nos da esa paz que no es nuestra. El texto dice, gracia y paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo sea para todos ustedes. Sea para todos ustedes. Es la paz y la gracia de Dios, no es paz de este mundo. Jesús mismo lo dijo en otras palabras, Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. En Romanos 5.1, un versículo que suelo citar siempre porque realmente es un versículo que habla de muchas cosas, entre estas tantas que habla, también habla de la paz. Romanos 5.1 dice, Pablo también habla sobre esta paz que proviene de la gracia de Dios. Dice exactamente el texto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Romanos 5.1 y 2, versículo 1 y 2. Vamos a decirlo en lenguaje sencillo esto. Cuando dice justificados por la fe, lo que está diciendo es que tú ya no tienes culpa, ya fuiste justificado. ¿Por qué no tienes culpa? Porque Dios ya te perdonó. Ya Dios perdonó todos nuestros pecados pasados, ¿sí? Y ya nosotros estamos a cuentas con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe, dice. ¿De la fe puesta en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no puedo pagar nada. No puedo hacer ningún sacrificio, no puedo flagelar mi cuerpo, no puedo hacer peregrinaciones, no puedo hacer ofrendas especiales, no puedo hacer nada para que Dios derrame su gracia, su favor inmerecido sobre mi vida. Nada que yo pueda hacer activa eso, excepto esto que dice el texto aquí, la fe. La fe. Es decir, Dios solo quiere que tú le creas, no solo que creas en Él, sino que también le creas a Él, ¿sí? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Si saliéramos nosotros por las calles y hacer una encuesta, por ejemplo, y le preguntamos a la gente, ¿usted cree en Dios? Que esa fuese la pregunta de la encuesta. ¿Usted cree en Dios? ¿Qué creen ustedes que contestaría la gente? Pues en su gran mayoría dirían que sí. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo que hay un ser supremo, yo creo en una energía suprema, que bueno, le dicen Dios, y así muchos conceptos escucharíamos en la calle. Sí, yo creo en la existencia de Dios. Bueno, se calcula más o menos que entre un 80 y un 90% de la gente cree en Dios. Acá en la Argentina se hizo una encuesta en una oportunidad de estos temas, y también resultó que el 70% de los argentinos creen que Dios
Creen en Dios y creen en los milagros también. O sea que en este tiempo también Dios puede hacer milagros. Bien, ¿es importante eso? Sí, claro que sí. Pero ¿hace la diferencia? ¿Es eso lo que Dios quiere? ¿Que nosotros creamos en su existencia solamente? Pues el apóstol Santiago nos dice en su epístola, dice, si crees que Dios es uno, bien haces. Si crees en la existencia de Dios, bien haces. Pero los demonios también creen y tiemblan. Los demonios también creen que Dios existe. Por supuesto que ellos lo creen. Entonces, ¿qué diferencia hay entre nosotros y los demonios si ellos creen y nosotros también creemos? ¿Se dan cuenta? La diferencia está en que nosotros no solamente creemos en su existencia, sino que además le creemos a Dios en lo que Él promete en su palabra. Si Él dice que te perdona, te perdona. No le busques la vuelta a eso, a ver cómo puede ser posible que Dios perdone a un asesino, porque yo no lo perdonaría. Claro, desde mi punto de vista humano, desde mis limitaciones humanas, desde mi corazón terrenal, posiblemente nos costaría muchísimo lograr perdonar a una persona injusta o a un asesino o a alguien semejante. Pero la misericordia de Dios, para que nos demos cuenta nosotros de la vastedad de su misericordia, de la grandeza de su amor inmerecido para con nosotros, Dios perdona todo pecado, dice la palabra. Dios perdona todo pecado. Dios es capaz de perdonarlo todo. Entonces, si Dios dice en su palabra que yo puedo ser depósito de su gracia y de su paz, si Dios dice que en Cristo Jesús yo tengo gracia y paz y soy llamado santo y fiel, aunque mi mente me diga lo contrario, mi razonamiento humano me diga, no, yo no soy digno de tales títulos, pues claro que no es nadie digno, por eso es que no es por obras. Por eso el texto dice, no es por obras. ¿Por qué? Porque si fuera por obras, tú te podrías jactar. Tú podrías decir, yo me merezco el cielo. Y resulta que aquí no hay nadie, ni uno solo, ninguno de nosotros que se merezca el cielo. Todos nosotros nos merecíamos la muerte como consecuencia del pecado, la muerte y la condenación eterna. Pero en Jesucristo, en Cristo está la gracia y la paz para nosotros y para todos nosotros, que la alcanzamos no por obras, no por sacrificios, ni por nada parecido, sino solo por fe, mediante poner mi confianza en lo que Dios expresa en su palabra. Esa es la clave, ese es el secreto de todo esto. Dios no te pide que tú hagas ninguna cosa extra más que creer en Él y en su palabra. Cuando tú crees en Él y en su palabra, empiezas a comprender estos conceptos espirituales que Dios emana en su palabra y crees todo lo que Él dice en su palabra. Bueno, Dios también dice que tú eres un pecador, que yo soy un pecador y que todos nosotros, todos a una, nos descarriamos y no buscamos a Dios. Así que Dios tuvo que venir a buscar lo que se había perdido. Por eso vino su Hijo Jesucristo a la tierra, para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense el amor de Dios, que cuando nosotros no lo queríamos a Dios, no lo queríamos ni buscar, ni queríamos cruzarlo a Él en nuestro camino, Él vino a nuestro encuentro, Él vino a salvarnos, Él vino a abrir un camino nuevo para que nosotros podamos llegar al Padre. No hay otro mediador, dice 2 Timoteo 2:5. ¿Qué dice allí? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay más, no hay más. Solo por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos ir al Padre. Por eso es que Jesús mismo, en sus propias palabras, en Juan 14:6, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sino por mí. Solo Él es el camino. Eso es la gracia de Dios. Por eso es tan tremenda la gracia de Dios, porque el favor que Dios nos ha hecho a nosotros, el favor que nos ha alcanzado Dios a nosotros, lo vamos a terminar de dimensionar cuando estemos disfrutando las mieles del paraíso eterno,
Cuando usted llegue allí va a decir, Dios mío, lo que yo me hubiese perdido, lo que yo me hubiese perdido si no le hubiese creído a mi Señor, lo que yo me habría perdido. Qué terrible habría sido perdernos ese paraíso eterno que papá ha preparado para nosotros. Y de hecho, en ese lugar no hay crisis habitacional, ¿sí? Como en la mayoría de nuestros países. Vieron que en la mayoría de nuestros países hay crisis habitacional. Entonces la gente tiene que alquilar porque no puede adquirir su casa, no puede hacer su casa. El Señor, ¿qué dijo? Muchachos, quédense tranquilos porque yo me voy al cielo a hacer un plan de vivienda para todos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo eso? En San Juan capítulo 14, Él dijo, no teman, no se turben en vuestro corazón, no tengan miedo, tengan paz. El no tener temor, el no turbarse, es tener paz. Tengan paz, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas. Y miren, si acaso no hubiese una morada para ustedes, yo se los habría dicho, pero no, miren, yo me voy ahora. Y si hace falta preparar más moradas para los próximos cristianos que van a venir en estos 2000 años para adelante, que el Señor lo sabía, yo seguiré preparando moradas, porque mi Padre hasta el día de hoy prepara moradas para sus hijos. O sea, a nadie le va a faltar su casa en el cielo. A nadie le va a faltar su lugar de habitación en el cielo. Todos tendremos moradas eternas esperándonos el día que partamos a la presencia de papá. ¿Y por qué? Por gracia. Por gracia. Solo por gracia mediante la fe. La fe, la confianza en Dios, eso es lo que a nosotros nos lleva a apropiarnos de ese favor inmerecido y de ese amor abundante de Dios para con sus hijos. Ahora, cuando nosotros ponemos los ojos en las cosas de la tierra, ¿qué pasa con esa confianza, con esa fe, cuando pasamos por crisis, por problemas, por dificultades, ¿sí? Y nos olvidamos de levantar los ojos al cielo? Cuando nos olvidamos de levantar los ojos al cielo, o cuando nos olvidamos de la identidad y la posición que tenemos nosotros en Cristo, que lo vamos a ver en el siguiente versículo, cuando nos olvidamos de que nosotros somos benditos con toda bendición y sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, nos olvidamos ¿de qué? De mirar las cosas desde la altura que corresponde. Cuando nosotros entendemos que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, pues miramos las cosas de arriba para abajo, no de abajo para arriba, ni horizontalmente. Cuando somos tentados a mirar las cosas horizontalmente, cuando somos tentados a poner los ojos en el problema o en la necesidad y no en la solución o el solucionador o la fuente de toda solución y de poder, pues entonces ahí es cuando somos amedrentados en la fe, somos de alguna manera golpeados en nuestra confianza en Dios y empieza a venir la turbación, el miedo, la confusión, la queja hacia Dios y una cantidad de sentimientos horribles que embargan el corazón de un incrédulo. ¿Sí? Cuando la persona vive en incredulidad, pues padece todas estas situaciones y circunstancias emocionales, deja de tener sus emociones bajo el gobierno del Espíritu Santo y se desmadran una cantidad de emociones negativas y tóxicas, autodestructivas, que no tienen que estar en el corazón de un hijo de Dios que está lleno de fe y de confianza en Dios. Amén. ¿Me estoy explicando? ¿Me están entendiendo hasta ahí? ¿Ok? Bien, gloria a Dios. No lo sé muy bien porque hay muchas cámaras cerradas hoy, así que les agradezco si pueden abrirlas para poder interactuar con ustedes. Entonces, esta gracia y este amor, no nos olvidemos nunca que es solo por fe que vienen a nuestra vida. Tenga su fe puesta en el Señor, confíe en el Señor, ¿sí? Dios va a dar abundantemente cuando usted diga, gracias Señor, tú estás al control de esto, tú tienes el gobierno de esto, Señor. No sé cómo voy a vivir el próximo mes, pero yo el próximo mes voy a disfrutar de tus bendiciones. Este no es mi problema, es tu promesa, Señor. ¿Y qué hace Dios cuando promete algo? ¿Ustedes qué creen? ¿Ha dejado Dios de cumplir alguna promesa a lo largo de los milenios de existencia del hombre? Pues no. ¿Por qué no? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, Él lo hará, dice la palabra de Dios. En realidad, no lo dijo un profeta de Dios, sino que lo dijo un falso profeta, Balaam. Pero lo dijo porque Dios le hizo entender eso a ese falso profeta, a ese evidente falso, le hizo entender que Dios es un Dios que promete lo que cumple. Por eso Balaam, cuando Balac lo quiso contratar para maldecir a Israel, ¿qué dijo? Balaam le dijo a Balac, mira, yo voy a invocar a Jehová. ¿En qué problema se estaba metiendo Balaam como
un falso profeta, se atrevió a invocar a Dios. Y Dios le habló. Y él le dijo, a Balac le dijo, mira, lo que Dios dijo es que lo que él ha bendecido, yo no lo puedo maldecir. ¿Por qué? Porque Balac quería que él maldijera, como brujo, maldijera al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y Balaam le dijo, mira, yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido, porque la bendición de Dios es irrevocable. Esto fue lo que aprendió Balaam, que lo que Dios bendice, cuando Dios bendice, esa bendición es irrevocable, inquebrantable. Nadie la puede quitar, nadie te puede sacar de encima la bendición de Dios. Si Dios te bendice, si Él dice que te bendice, aunque tú vivas momentos adversos o con dificultades o con lo que sea que esté viniendo aparentemente contra tu vida, pues nada de eso te hará mal, nada de eso te hará daño. El Señor te bendecirá con toda bendición como Él promete en su palabra. Pero hay que creer, hay que avanzar, hay que crecer en la confianza en Dios. No nos podemos quedar patinando como niños llorando allí de, ay, el papá me soltó la mano. No, vamos, avanza. Levántate, ponte en pie, como dice el profeta Isaías, a la iglesia de Cristo. Cuando le profetiza a la iglesia de Cristo, le dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Vamos, sacúdete el polvo, vamos, levántate, límpiate y avanza. Esa es la iglesia de Cristo, ese es el Espíritu que opera en la iglesia de Cristo, el Espíritu Santo de Dios. La gracia de Dios es la que nos reconcilia, como dice el texto allí en Romanos 5.1, nos reconcilia con Dios y nos brinda paz en nuestra relación con Dios y en nuestra vida diaria aquí en la tierra. Esta paz que Dios da no es una paz para disfrutarla en la eternidad, es una paz que la comenzamos a disfrutar aquí en la tierra. Por eso todas estas bendiciones son cosas que Dios nombra en estos 14 versículos del primer capítulo de Efesios para que nosotros conociéndolas las podamos disfrutar, podamos vivir en esa gracia. ¿Sí? Porque ¿cuál es el problema de tu corazón? ¿Cuál es el problema de tu mente? Cuando tú piensas en que le quieres pedir a Dios algo, ¿qué es lo que te cuestiona tu mente? Carnal, terrenal, porque estamos todavía en un cuerpo de carne. ¿Qué nos dice? Sí, no, pero lo que pasa es que yo no me lo merezco. No, sí, bueno, capaz que ore, no sé, me voy a animar a orar, pero yo no me lo merezco. Y claro que no te lo mereces, por eso es gracia de Dios, porque no te lo mereces, obviamente. No te mereces nada, nada te mereces, ni tú, ni yo, ni nadie de este mundo se merece nada de un Dios 3 veces santo. Nada nos merecemos. Pero como esa gracia está entrelazada con el amor abundante de Dios, pues el amor lo supera todo. El amor abundante de Dios es el que ha decidido soberanamente, por pura gracia, por el puro afecto que Él nos tiene a nosotros, Él decidió pasar por alto el tiempo de pecado y de nuestra ignorancia y no nos imputó culpa por eso, sino que nos perdonó nuestros pecados y vino la paz de Dios a nuestra vida. Esa paz que es el resultado de nuestra relación con papá. Entonces, cuando tú dices, hoy como hija de Dios, como hijo de Dios, hoy tú dices, no, es que yo no sé, no me merezco porque, ay, ¿será que Dios me quizá? Ve con toda confianza a los brazos de tu papá. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y del oportuno socorro. Confiadamente, con una mente confiada. Acércate a Dios con una mente confiada. El rey David dijo otra cosa muy puntual y muy importante en un momento en que él buscaba la gracia de Dios, el perdón de Dios por su terrible pecado, porque él había cometido un terrible pecado. Había mandado al frente de la batalla, estaban en guerra, y enfrente de la batalla él mandó al marido de la mujer que vivía al lado de su palacio, al marido de una mujer muy bella, la cual él la vio atractiva, se gustó de ella y se la quiso traer al palacio. Y resulta que intimó con ella, ¿sí? Y cometió un gravísimo pecado de adulterio, y ese hombre que fue enviado al frente de batalla murió. ¿Se imaginan ustedes tener un rey así?
el pastor de Israel, como se le llama también a David, el pastor de Israel. ¿Qué pensarían ustedes si yo hago matar a alguno de los hermanos de acá a la iglesia, lo mando a algún lugar peligroso para que lo maten y yo me quedo con su esposa? ¿Qué pensarían ustedes? Obviamente que me harían la cruz, me crucificarían, no quisieran saber más nada conmigo. Obviamente, bajo nuestros parámetros de moralidad que manejamos nosotros, diríamos, pero ¿cómo el pastor va a hacer semejante cosa? Eso fue lo que hizo David. Eso fue lo que hizo David. David se la mandó con todo el tamaño, ¿sí? Un macanón enorme con lo que hizo. ¿Qué dice el Salmo 51? El Salmo 51 relata cómo fue el proceso de arrepentimiento de David. David no paraba de llorar después de haber pecado. David no paraba de llorar. Su cama era una bolsa de lágrimas. Él lloraba noche tras noche por su pecado, pidiendo a Dios que tenga misericordia de él, que tenga piedad de él. Y en un momento él descubrió algo, que fue lo que lo hizo alcanzar la gracia de Dios. David dice, si yo hubiese mirado la iniquidad que había en mí, Dios no me habría escuchado. ¿Estás escuchando? Si yo hubiese mirado la iniquidad que estaba en mí, que había en mí, Dios no me habría escuchado. ¿Qué significa que yo miro mi iniquidad? Pues cuando yo pongo los ojos en mi iniquidad, Dios no me va a escuchar, primero y principal, porque soy yo mismo quien se excluye de la gracia y soy yo mismo que me autocondeno diciendo no me lo merezco. No me lo merezco. ¿Me explico? Entonces, cuando tú vas a la presencia de Dios, tienes que ser consciente, por supuesto, que no te lo mereces. Por supuesto. Por eso es por gracia. Entonces, cuando nos acercamos a Él, no tenemos que acercarnos con un sentimiento de indignidad, porque eso sería no creerle a Dios, porque Dios te hizo digno. Entonces, por eso Él dice, acérquense a mí confiadamente. Ustedes son mis hijitos amados. Yo los amo a ustedes, son mis hijos amados. Entonces Dios nos invita a acercarnos a Él con toda confianza, con toda certidumbre de fe, ¿sí? Sabiendo que Él nos va a oír, nos va a escuchar, nos va a recibir y nos va a responder positivamente con todo lo que tú necesites para tu vida ahora, en este momento, ¿sí? Dios no responde caprichos, Dios responde por nuestra necesidad. Por nuestra necesidad, lo que te hace bien. Dios no te va a dar nada que te haga mal, nada que te dañe. Y a veces hasta la bendición material incluida hace mal a las personas, ¿sí? Inclusive hay dichos en el mundo, ¿no? Que dicen, dale un poquito de poder a un hombre, ya sea poder económico o poder autoridad en alguna empresa, en algún lugar. Dale un poquito de poder a un hombre y verás de qué está hecho. ¿Por qué? Porque el poder obnubila. La capacidad que te da el dinero a veces te pierde, te obnubila. Entonces, si tú quieres, como dije el sábado pasado, que Dios te bendiga abundantemente, ¿qué tienes que hacer? Madurar pronto. Madura pronto, sal pronto del desierto, obedece a Dios, eso es madurar. Madura pronto, crece pronto. No te quedes 40 años en el desierto, si en solo 11 días lo podías cruzar. ¿Sí? Solo en 11 días podías pasar ese proceso. Si Israel hubiera creído, habría caminado en 11 días el desierto y llegaba a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó con Israel? ¿Qué dice el libro de Hebreos acerca de ese momento? Dice que fue hallado en ellos corazón malo de incredulidad y por eso provocaron a Dios con su incredulidad y murieron en el desierto. ¿Me explico? Sí. Entonces es tan importante entender este principio de no indignidad. No indignidad, tú no eres indigno. Sácate de tu cabeza la etiqueta de indigno o de indigna. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios te ha hecho digno de ser bendecido con toda bendición. Dios lo hizo. Entonces, ¿con qué me voy a acercar a Dios? Pues me voy a acercar con acción de gracias. Cuando yo entiendo esto, no puedo traer más que alabanzas y acción de gracias en mis labios cuando vengo a su presencia. Cuando voy a orar, ¿cómo entro en la presencia de Dios? Si vemos en los libros de Salmos también, ¿cómo entraban al templo los israelitas? ¿Con qué entraban? Con alabanzas y acción de gracias. ¿Sí? Entramos con alabanza y acción de gracias al santuario, a la presencia de Dios, diciendo, Padre, gracias. ¿Qué más puedo decir que gracias?
Gracias por tanto. Gracias por bendecirme de esta manera. Gracias por tanta gracia, tanto favor inmerecido, Señor, que has puesto sobre mi vida. Me conmueve tu amor, me conmueve tu gracia. Me conmueve, Señor, porque a pesar de que yo no te busqué, yo no lo merecía, yo no hice nada por estar vivo hoy espiritualmente, por acercarme a la vida que eres tú eres la fuente de la vida. Aunque yo no hice nada, tú me lo diste. Tú me escogiste y tú me lo diste, Señor. Me diste tu gracia, me diste tu amor. Y lo único a cambio que me has pedido es que crea que eso es posible. Nada más que crea. Solamente cree. ¿Se acuerdan las palabras en Marcos 5:21 en adelante, cuando relata allí Marcos sobre la hija de Jairo que estaba muriendo, estaba agonizando? Y Jairo, camino a su casa con Jesús, recibe la noticia terrible de que su hijita de 12 años, que estaba agonizando, murió. ¿Te imaginas tú que se te muera tu hijita, tu hijito de 12 años? ¿Te imaginas qué momento terrible sería algo así? ¿Qué momento desesperante? ¿Qué momento doloroso? Una cosa terrible que nos acontezca algo semejante. Eso fue lo que le pasó a Jairo. Pero a Jairo, además de pasarle eso, le pasaron otras cosas también terribles, que fue el hecho de que por haber ido a buscar a Jesús, como él era un principal de la sinagoga, él sabía que desde ese día sería condenado por el Sanedrín. Él sabía que desde ese día sería perseguido y quizás hasta la muerte por haberse asociado a Jesús y haber creído en él como el Mesías, porque él era parte de la casta religiosa que habían acordado ya matar a Jesús. ¿Me explico? Entonces Jairo lo perdió todo en ese ir a postrarse delante del Señor. Cuando él llega ante Jesús y se postra, allí lo perdió todo Jairo. Todo lo que era su vida lo perdió por ir a buscar de Jesús la sanidad para su hija. Y resulta que camino a su casa, su hija muere. Vienen mensajeros de su casa y le avisan: Jairo, tu hija acaba de morir, no lo molestes más al maestro. ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Abrió su boca Jairo? No dijo una sola palabra. Y en ese momento Jesús, ¿qué estaba haciendo? Hablando con una mujer que hacía 12 años que padecía de flujo de sangre y le estaba contando toda su historia de la vida, de cómo había visitado a un médico y a otro y a otro y a otro y no había encontrado solución para ella. Cuando Jesús escucha que le habían traído esa noticia a Jairo, lo mira a Jairo en ese momento y le dice: no temas. No temas, cree solamente. Cree solamente, no temas. Pongámonos por un segundo en los pies de Jairo. Él lo había perdido todo y ahora le dicen que muere su hija. Y el Señor me mira y me dice: no temas, cree solamente. Pero si mi hija ya está muerta y ya perdí todo lo que significaba mi honra por ser principal de la sinagoga, ¿cómo no temas? ¿Cómo crees solamente? Ahí es cuando entramos en locura prácticamente. ¿Qué me estás diciendo, Señor? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Cómo me vas a pedir que crea solamente si ya lo perdí todo por ti y encima mi hija se murió? Yo estaba dispuesto a dejarlo todo por venir a ti y por la vida de mi hija, pero mi hija murió. ¿Qué hizo Jesús? Caminó hacia la casa de Jairo y entrando en la casa sacó a todos los llorones que estaban allí. ¿Sí? Estaban todo el mundo llorando. Y él dijo: vamos todos para afuera. Nada de lamentos aquí. Entró a la habitación de la niña, le habló a la niña y le dijo: Talita Kumi. Talita Kumi, en arameo, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Y aquella niña de 12 años que había muerto se reincorporó. Volvió a la vida. Y se levantó con el apetito abierto. ¿Vieron qué dice el texto? Que la niña se levantó y Jesús dijo: denle de comer. Se levantó con hambre. Se ve que había, en ese agonizar que había tenido, había estado pasando mucho hambre esta niña. Así que se levantó y dijo: vamos, denle de comer a la niña. ¿Sí?
Tremendo ese momento, hermanos. ¿Se imaginan ustedes la felicidad de esa familia ahora? Pero hasta hace unos minutos atrás no entendían por qué estaban pasando por ese proceso. No entendían ni por qué, ni para qué, ni nada de eso entendía Jairo. Jairo solo estaba sufriendo la pérdida de su hija. La crisis de tener la pérdida de la vida de su hija. Y todo lo demás que significaba su posición como principal de la sinagoga. Sin embargo, el Señor le devolvió la vida de su hija. Cree solamente, no temas, cree solamente. Pero ¿qué nos dice nuestra mente racional? ¿Cómo cree solamente? Algo hay que hacer, algo tenemos que inventar, alguna cosa. Nosotros le queremos dar una mano a Dios, ¿vieron? Le queremos ayudar a Dios a hacer las cosas muchas veces. Y el Señor, hay momentos en que te dice, ten paz, cree solamente. Veamos ese tema de la paz, por favor. Cuando Pablo menciona este tema de la paz, no se limita a la esta paz que él habla, no se limita a la ausencia de conflictos o a la ausencia de perturbaciones, sino que abarca un estado de bienestar y de armonía espiritual tremendamente vasto y grande. Filipenses 4:7, Pablo dice allí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz proviene de Dios, como decía Pablo ahí en Efesios 1:2, proviene de Dios y está más allá de nuestra comprensión humana esa paz. Nos guarda, esa paz nos sustenta en medio de las dificultades y en medio de los desafíos de la vida. Y acá hay dos cosas importantísimas que quiero que entendamos, por favor. Miren, cuando decimos que Pablo no está hablando de una paz que significa ausencia de conflictos, ¿qué queremos decir con esto? Cuando, por ejemplo, hay dos países en conflicto porque están a punto de entrar en una guerra y de pronto los diplomáticos trabajando llegan a acuerdos y finalmente se firma, ¿qué cosa? Un pacto. Un acuerdo de paz. Se firma un pacto, un acuerdo de paz, y las cosas se tranquilizan. Entonces se dice que hay paz. ¿Por qué hay paz? Porque no hay conflictos. Porque los conflictos ya no están. Por eso hay paz. Bien, eso es desde el punto de vista terrenal la paz. Cuando alguien está en completa paz, es alguien que no tiene ningún conflicto. Pero saben que la paz de Dios no tiene la misma acepción, no significa lo mismo. La paz de Dios es algo que está más allá de nuestro entendimiento natural, racional, humano, que proviene de afuera, es externo, no es una cosa que yo produzco en mi mente y en mi razonamiento, no lo produzco yo, sino que es infundido en mí. Esa paz me viene a mí de parte de Dios, como dice el texto de Efesios 1:2. Paz, la gracia y la paz de Dios sean sobre ustedes, de Dios, no del mundo, no la paz que este mundo tiene por paz. El mundo cree que la paz, como dije, es ausencia de conflicto. La Biblia dice que aunque hayan conflictos, tú vas a tener paz. Esa es la diferencia. Tú vas a estar en armonía con Dios y contigo, tú vas a estar en el gobierno de tus emociones, vas a estar en el gobierno de tus pensamientos, porque Dios te guardará los pensamientos que son la materia prima de tus emociones, Dios las guardará en Cristo Jesús, dice el texto de Filipenses. Dios te guardará y te dará paz. Dios guardará tus pensamientos en los momentos de conflicto precisamente. Entonces, la vida de paz de un cristiano no significa precisamente que va a haber ausencia de conflictos, que va a haber ausencia de problemas, que va a haber ausencia de crisis. No, lo que dice la palabra de Dios es que a pesar de que haya crisis, a pesar de que hayan problemas, a pesar de que hayan conflictos, tú vas a estar en completa armonía con Dios, contigo y en armonía con tus sentimientos. No te vas a desbordar, ni te vas a volver loco, ni vas a entrar en situaciones desbordantes emocionales, sino que vas a tener armonía en tu corazón. Los pensamientos van a estar guardados por el Señor Jesucristo. Díganme si no esa es una gran bendición que nosotros podríamos disfrutar.
Esa sí que es una tremenda bendición. Es una de estas 14, ¿sí? Que en definitiva terminan siendo más de 14, pero son 14 versículos que hablan de estas bendiciones tremendas. Esto es maravilloso, hermanos. Por eso, quiero decir que, en conclusión, cuando el apóstol Pablo dice gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, está transmitiendo una bendición y un deseo de que los creyentes experimenten esta gracia y este favor de Dios y esta paz que proviene de esa relación íntima con nuestro Dios. ¿Quién tiene esa paz? Quien tiene comunión e intimidad con Dios. Solo con la relación. ¿Se acuerdan que hace unos sábados atrás hablamos de relación, comunión e intimidad? Bien, solo con la relación con Dios no alcanza. Hay gente creyente, hay gente que son hijos de Dios, ya tienen una relación con Dios, pero no tienen esa paz inundando sus pensamientos. ¿Qué está faltando? Ir al siguiente nivel. Comunión con Dios, intimidad con Dios. Aquel que se llena del Espíritu de Dios se llenará del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Te das cuenta? Paz. Entonces, cuando tú estés ahí de los pelos, ¿sí? Que tienes cortocircuitos mentales y parece que te vas a volver loco, ¿sí? En ese momento, ¿qué tienes que hacer? Ve a orar, ve a orar. Descarga toda ansiedad en las manos del Señor y dile al Señor que guardes tus pensamientos en paz y que te llene de su Espíritu, porque su Espíritu te va a dar paz. No solo paz, te va a dar gozo. Por eso es que cuando los cristianos maduros que tienen esa comunión y esa intimidad con Dios viven problemas tremendos, unas crisis terribles, los demás los miran y dicen, pero ¿cómo podés estar con esa paz, con esa tranquilidad y encima te sonríes y tienes gozo? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? No te pueden entender. Te miran como que eres un loco, uno que perdió la chaveta, ¿sí? Y no es así. Claro, para el mundo es locura, para nosotros es Cristo. Para nosotros es Cristo. Para nosotros es gracia y paz de Dios en nuestro corazón. Es el favor de Dios, es el amor abundante de Dios que se derrama en la persona de Cristo sobre nosotros sus hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Muy bien. ¿Estamos en tiempo? Vamos a terminar con el siguiente versículo entonces. Vamos allí al capítulo 1, verso 3 de Efesios. Capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahí están marcadas las negritas. Pablo aquí está expresando una gratitud, está bendiciendo a Dios, dando alabanzas a Dios por las bendiciones espirituales que Dios ha derramado sobre nosotros sus hijos. Sobre nosotros sus hijos. Por eso hay gratitud a Dios cuando Él dice, bendito sea Dios. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido con toda bendición. O sea, no es que yo debo buscar a Dios para que me bendiga. Ya Dios lo hizo. Está conjugado en tiempo pasado. Tú ya fuiste bendecido con toda bendición espiritual. ¿Me explico? Pero partamos de esta gratitud que tiene Pablo. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está bendiciendo con estas palabras, está alabando a Dios, está reconociendo que Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, primogénito de la gran familia de los hijos de Dios. En todo el Nuevo Testamento se puede ver cómo Pablo enfatiza la importancia de esto, de dar gracias a Dios por sus bendiciones.
Comienza alabando a Dios, Pablo, al decir estas palabras. De hecho, en 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo exhorta a todos los creyentes a que den gracias en todas circunstancias. Así dice esta versión que estamos leyendo. Exhorta a todos los creyentes que den gracias en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 5:18. Esta es la voluntad de Dios, que demos gracias a Dios en todo. En todo. ¿Por qué? Porque somos benditos con toda bendición espiritual. No faltará aquel que de manera carnal y terrenal, obviamente, pensará, bueno, está bien, gracias Señor por las bendiciones espirituales, pero yo quiero bendiciones materiales, yo quiero bendiciones acá abajo en la tierra, yo no quiero bendiciones celestiales, no quiero bendiciones espirituales, en este momento no me hacen falta, quizás cuando vaya a tu presencia, Señor, me harán falta, pero ahora las quiero aquí abajo. Bien, pensar de esa manera es justamente lo que acabo de decir, es tener una mente carnal, finita, muy dedicada a lo terrenal y no a entender esta grandeza de Dios que es ser bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de bendiciones espirituales? Bien, número 1. ¿Qué bendición espiritual podríamos enumerar? ¿Cuáles podríamos enumerar? Número 1, salvación. Número 2, redención. O sea, alguien pagó el precio por ti, tú no lo tuviste que pagar. Número 3, el perdón de nuestros pecados para darnos vida eterna. Número 4, la adopción como hijos de Dios, para que dejes de ser un hijo del diablo y seas un hijo de Dios. Número 5, el don del Espíritu Santo. Eso es lo que el apóstol Pedro dice cuando habla de las grandes promesas de Dios, tienen que ver con que Él nos ha dado participación en la naturaleza divina. ¿Cómo es esto? Es que Él nos ha dado a su Espíritu habitando en nosotros. Por eso nosotros participamos en su divinidad de esa manera, porque somos hoy templos del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros hoy en día. ¿Sí? Y por último, número 6, podríamos decir la esperanza de vida eterna. Entonces, ¿cómo no dar gracias a Dios por todas estas bendiciones maravillosas y extraordinarias que tienen que ver con la vida eterna, pero también con esta? Porque si tú no estuvieras en condición de salvo, si Cristo no hubiese pagado el precio de tus pecados redimiéndote en la cruz del Calvario, si Dios no te hubiese perdonado los pecados, si Dios no te hubiese adoptado hijo suyo, tampoco habrías recibido el Espíritu Santo, ni tampoco las cosas buenas que Dios te quiere dar en esta vida. Cuando Jesús dice, en Lucas 11:11, Jesús dice, si vosotros, siendo malos padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuando un hijo de ustedes les pide pan, ¿ustedes le dan una piedra? Claro que no. Ustedes le dan lo mejor a sus hijos. Bien, y eso que son malos, son pecadores. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial, que los ama tanto y que es santo y es tan abundante en su gracia, cuánto más Él no les dará a ustedes el Espíritu Santo? Me llama a mí poderosamente la atención, que cuando nosotros buscamos en el Evangelio sinóptico, ¿sí?, en el Evangelio comparativo de este Evangelio de Lucas, y buscamos la misma situación, en el otro Evangelio no dice el Espíritu Santo, sino que al Espíritu Santo lo engloba dentro de cosas buenas. ¿Por qué digo cosas buenas? Porque en el otro Evangelio dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no le dará buenas cosas a aquellos que se lo pidan? Es decir, que entre tantas buenas cosas que Dios nos da, lo primero que Él quiere darnos es su Espíritu Santo. Pero dice en plural. No dice cuánto más Dios no les dará una buena cosa. Si fuese en singular, podríamos decir, bueno, esa buena cosa es el Espíritu Santo que dice el otro evangelio, sinóptico. ¿Sí? Pero no. En este otro evangelio dice buenas cosas en plural. O sea que lo único que Dios nos da a nosotros es al Espíritu Santo y con Él todas las buenas cosas que nosotros necesitamos recibir de Él. Ahora algunos se preguntará quizás, bueno, pero yo le he pedido a Dios y Dios no me lo ha dado. Bueno, probablemente tendrías que analizar si lo que pediste fue una buena cosa, ¿sí?
Simplemente eso, porque lo que dice el texto es que Dios nos dará buenas cosas. Hay cosas que Dios no nos va a dar porque no son buenas cosas, ¿sí? Hay que elevar nuestro pensamiento, no pensar tan terrenalmente y elevar nuestro pensamiento de alguna manera confiando en Dios y en sus designios, en sus planes perfectos. Dios nos quiere bendecir con toda bendición ahora también. Aparte de toda bendición celestial y espiritual, Dios quiere que las consecuencias de lo celestial se manifiesten en lo terrenal. Todo aquello espiritual Dios lo puede materializar en buenas cosas. ¿Me explico? Eso es lo que dice su palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú la creas, la recibas, la entiendas y la guardes con acción de gracias. Guárdala con acción de gracias, ve con gratitud al Señor. No vayas con el sentimiento de indignidad, no vayas golpeándote el pecho como una Magdalena, no vayas con... No, vamos, abre tu corazón con la dignidad que la sangre de Cristo que ha sido derramada sobre ti te da. Tú eres hija de Dios, eres hijo de Dios, y Él dice que nos acerquemos confiadamente a su trono, porque su trono para con nosotros no es un trono de juicio. Su trono para con nosotros es un trono de gracia y de oportuno socorro. Qué tremendo, hermanos. Qué maravilloso que es nuestro Dios, nuestro Padre. Cómo nos ama de esta manera tan inentendible y cómo es posible que con solo confiar, creer en Él y dar gracias, con eso el Padre se da por pagado, podríamos decir. Dios dice, suficiente con eso, no quiero más que eso, que tú me creas nada más y que estés agradecido, que vivas la vida agradecido. El otro día les compartí un post en el Face y escribí allí sobre las personas ricas. Hay personas que tienen la misma cantidad de capital o de dinero, ¿sí? Pero unas son infelices y otras son felices. ¿Y saben en qué radica la diferencia? Hay otra persona en este mundo que podría tener exactamente lo que tengo yo, pero él ser un amargado y yo vivo feliz. ¿En qué radica la diferencia? En que el que vive feliz vive agradecido y el amargado vive quejándose de que lo que tiene no es suficiente. No sabe disfrutar lo que tiene, no sabe disfrutar las pequeñas cosas, los pequeños detalles de la vida. Dios está en todo lo que llega a tu vida, Dios está allí, llegando contigo con toda bendición material y espiritual. Se materializa lo espiritual también en esta tierra. ¿O acaso tú has visto algún hijo de justo desamparado? ¿Vieron lo que dice la palabra? No he visto justo desamparado ni que su simiente o sus hijos mendiguen pan. ¿Por qué? Porque Dios los guarda. Ahora, algunos dirán también por ahí, todavía, después de todo lo que hemos entendido hoy, quizás dice, bueno, pero yo sí estoy pasando hambre. Ok, ¿sabes por qué estás pasando hambre como hijo de Dios? Porque Dios te metió en el desierto. Si no sabes atravesar el desierto, no vas a disfrutar de las mieles de la tierra prometida. ¿Se acuerdan que el eslogan que utilizaron los espías cuando fueron a la tierra de Canaán? Dijeron, sí, efectivamente, es una tierra que fluye leche y miel. ¡Qué maravilla! Y traían unas uvas del tamaño de unos melones, que al racimo de uva le tuvieron que poner una vara y entre dos hombres cargar un racimo de uva para traerlo y mostrarlo en el campamento de los israelitas. Miren las uvas que se dan allá en esa tierra. Miren qué tremendo. Los frutos de aquella tierra, que fluyen leche y miel. Bien, pero para poder entrar en aquel territorio de conquista, donde vas a ir a tomar lo que te pertenece porque Dios te lo dio, repito, no porque te lo mereces, porque Dios te lo dio por gracia, cuando avanzas a conquistar lo que Dios te dio por gracia, lo habrás hecho con madurez porque ya pasaste el desierto. ¿Sí? ¿Cuánto dura ese desierto? Lo dije hace unos minutos. 11 días o toda la vida y mueres en él. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 8? Anoten por favor los que están, no lo tengo acá en la placa, los que están allí con anotadores y luego lo leen. En el capítulo 8 de Deuteronomio, Dios les dice a los israelitas por qué los sacó al desierto. Y dice Dios, yo los traje al desierto para afligirlos y hacerles tener hambre. Hace un ratito, Tani y Omar, dando gracias al Señor, dijeron,
porque en este proceso aprendimos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Saben cuándo se escribió eso en la Biblia? Justamente en ese momento. Deuteronomio 8 dice así: ¿para qué lo hizo Dios? ¿Para qué te hizo tener hambre? ¿Para qué te afligió en el desierto? ¿Para qué pasaste crisis, problemas, dificultades, carencias? ¿Para qué fuiste llevado a esa situación en la vida? ¿Para qué? Para que entiendas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso dice el texto en Deuteronomio 8. Cuando tú lo entiendes, ¿qué pasa? Se acaba el hambre. Porque la idea es esa. Dios quiere que lo entiendas. Dios quiere que tú madures en el desierto. Es en el desierto donde Dios te lleva al estado de madurez. Es en el desierto donde Dios habla a tu corazón y tú aprendes a escucharlo a Dios. Es en el desierto donde se alcanza la gracia. Dice la Biblia que aquel pueblo que había salido de Egipto para ir a la tierra prometida alcanzó la gracia en el desierto, dice la Biblia. O sea, la gracia no se alcanzó en la tierra prometida, se alcanzó en el desierto. Antes de llegar a disfrutar de la tierra prometida, recibieron la gracia de Dios en el desierto. ¿Me explico? Entonces, tenemos que aprender nosotros a entender y disfrutar de esa gracia y paz que Dios nos da y nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Fuera de Cristo, nada. Fuera de Cristo, nada. Cuando Pablo dice en los lugares celestiales, Pablo enfatiza que estas bendiciones espirituales se nos han dado a nosotros en lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Utiliza la preposición en, dentro de Cristo. Fuera de Cristo, nada. En Cristo se nos ha dado toda bendición celestial y espiritual. Esto significa que nuestras bendiciones están enraizadas en nuestra unión con Cristo Jesús. Por eso hablé recién de la comunión y de la intimidad con nuestro Dios. Efesios 2:6. Allí Pablo nos dice que Dios nos ha resucitado juntamente con Cristo y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales, precisamente. Entonces tú tienes que saber dónde estás sentado. ¿Dónde estás sentado? Esa es tu posición. Tú no puedes mirar, como cualquier otro terrenal, las cosas de manera horizontal. Cuando tú miras horizontalmente las cosas te puedes volver loco. La gente de este mundo vive en una locura y la gente entra en crisis, en grandes crisis, en pánico, en depresión y una cantidad de desórdenes emocionales a veces, cuando las cosas se miran de manera horizontal. Pero cuando tú entiendes que tú estás sentado en el cielo con Cristo y que desde allí tienes que bajar las bendiciones a esta tierra, porque allí fuiste bendecido, entonces lo que está allí arriba tiene que suceder aquí en la tierra. Padre, dijo Jesús, cuando nos enseñó a orar, que se haga en la tierra como se hace en el cielo. ¿Te das cuenta? O sea, ¿yo puedo entonces bajar esas bendiciones aquí? Por supuesto. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Lo que tenemos que entender y valorar son las bendiciones espirituales. Esto que acabamos de enumerar recién, cuando decíamos que Dios nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha adoptado como hijos, nos dio el Espíritu Santo y nos ha llenado de esperanza y de eternidad en nuestro corazón. ¿Me está entendiendo? Qué maravilla, hermanos queridos, cuando entendemos esto. Ustedes me han escuchado hoy decir unas cuantas veces, ¡qué maravilla! Y me quedo corto. Cada vez que digo, ¡qué tremendo! ¡Qué maravilla! ¡Qué glorioso! Me quedo corto con todas las veces que lo dijera. Recuerden ustedes que Hechos capítulo 2, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto, dice la palabra allí, que aquellas personas comenzaron a hablar en idiomas, en distintas lenguas de la gente que se encontraba en Jerusalén por causa del Pentecostés. ¿Y qué ocurre en ese momento? Le empiezan a hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Estas cosas que estamos hablando hoy son las maravillas de Dios. El hecho de ser nosotros hijos ya es suficiente. Pero encima de ser hijos,
Dios ha querido bendecirnos con estas 14 bendiciones enumeradas, mejor dicho, 14 versículos que nos hablan de las bendiciones que Dios nos ha dado, porque son más de 14 en realidad. Entonces, hermanos, si entramos en el entendimiento de estas cosas, en la profundidad de comprender esto, y empezamos a vivir con agradecimiento, no sé qué circunstancia tú estás viviendo, quizás un problema de salud, un problema financiero, un problema matrimonial, un problema laboral, no sé, alguna situación que tú puedas estar viviendo hoy. ¿Te atreves hoy a ir a la presencia de Dios y decirle, Padre, te doy gracias porque no tengo trabajo? Padre, te doy gracias porque estoy enfermo. Padre, te doy gracias porque tengo un problema en mi familia. ¿Sabes por qué te doy gracias, Señor? Porque yo sé que en mi debilidad se perfecciona tu poder. Tú vas a mostrar tu gloria, Señor, en la enfermedad. Tú vas a mostrar tu gloria en mi problema laboral. Tú vas a mostrar tu gloria en mi matrimonio. Tú te vas a engrandecer, Señor. En aquello que yo no pude, tú lo vas a hacer por mí. Y por eso vengo a decirte hoy, por adelantado, gracias, papá. Gracias, Señor. Tú lo harás. ¿Por qué? Porque Él no es hijo de hombre para que mienta. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Se los voy a dar ese texto bíblico para que lo tengan muy en cuenta. En el libro de Números, capítulo 23. Números capítulo 23. Números, a ver dónde estamos, aquí. Número 23, capítulo 23, versículo 18. Vamos a leer desde ahí, después ustedes pueden leer todo el contexto. Pero fíjense lo que dice desde el 18 al 20 nada más. Vamos a leer allí. Dice, entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios, esto le estaba diciendo Balaam al rey Balac, que le había pedido que maldijera a los hijos de Dios, a Israel. Y le dijo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Él dio bendición y no podré revocarla. Eso es lo que el diablo ve en ti. Cuando el diablo se quiere levantar a maldecirte, a destruirte tu vida, tu familia, tus finanzas, todas las cosas que tú puedes disfrutar en esta vida como hijo de Dios, el diablo quiere venir a destruir y a maldecir, levanta siervos suyos, inclusive brujos y hechiceros y gente para venir a dañarte, enviar demonios, a querer destruirte, a querer matarte, a querer hurtarte la gracia de Dios en tu vida. ¿Y con qué se encuentra Satanás? Cuando vienen allí a tu casa, miren, esto hay testimonios hasta de brujos que se han convertido a Cristo, y ellos dicen que cuando venían y les pedían trabajos por alguna persona en particular, muchos de ellos tienen la capacidad de hacer, esto se llama viajes astrales, ¿sí? Y cuando ellos van al lugar donde tienen que maldecir, se encuentran con que esa casa está cubierta. Y cuando ellos averiguan, son cristianos. Y ellos no pueden hacer nada. Porque lo que Dios bendice, el diablo no lo puede maldecir. Lo que Dios bendice, el diablo no lo puede revocar. Lo que Dios bendice, el diablo no lo puede volver maldición. Por el contrario, Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios da una promesa a Abraham que pesa sobre nosotros los hijos de Abraham hoy en día. Y esa promesa es, yo bendeciré a los que te bendicen. Cuando tú bendices a un hijo de Dios, por eso la bendición te vuelve a ti multiplicada. Cuando tú bendices a un hijo de Dios, la gracia, el favor, la paz y toda bendición celestial viene a tu vida, porque se cumple el principio de Génesis 12:3. Yo bendeciré a los que te bendijeren. Pero también dice allí, y yo maldeciré a los que te maldijeren. Así que cuidado con maldecir a un hijo de Dios, porque puedes tú encontrarte luchando cara a cara con su padre,
con Dios. ¿Te atreves a luchar con Dios? Sería un acto de necedad total. ¿Me explico? Entonces, amados míos, entremos en el entendimiento de estos dos versículos. Volvamos a leerlo allí en Efesios, estos primeros versículos del capítulo 1, y vayamos comprendiendo esto tan grandioso. Gracia y paz de Dios para ti en este día. Eso es lo que Pablo estaba deseando para los hermanos de Éfeso y desea para nosotros también. Y esto fue inspiración del Espíritu Santo, por lo tanto es una carta universal. Es para todos los hijos de Dios. Dios quiere gracia y paz de Dios sobre tu vida. Resumo y terminamos con esto. Cuando el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, está reconociendo y está agradeciendo a Dios por las abundantes bendiciones espirituales que Él ha derramado sobre los hijos de Dios en tiempo pasado. Él no dice por todo lo que Dios nos va a bendecir en el futuro, no, dice ya nos bendijo con toda bendición en tiempo pasado. Por lo tanto, si hoy de tu boca sale bendición hacia Dios, no va a ser porque tú bendices primero a Dios, sino porque Él te bendijo primero a ti. Dios te bendijo primero, por eso tú hoy lo puedes bendecir. La Biblia dice, Dios te amó primero, por eso tú hoy lo puedes amar. Amén. Estas bendiciones son provistas en nuestra unión con Cristo y nos otorgan la salvación, el perdón, la adopción y muchas otras promesas divinas, y la más grandiosa de todas, darnos al Espíritu Santo. Esta afirmación que hace Pablo nos invita a vivir en gratitud y a valorar las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús. Fuera de Cristo, nada. En Cristo, todo. Todo es posible en Cristo Jesús. Todo esto y mucho más que todavía vamos a ir viendo de este pasaje bíblico, mucho más todavía es posible en Cristo Jesús. ¿Cómo comienza a derramarse todo esto en tu vida? Creyendo. Creyendo. Créelo y dale gracias a Dios. Y comienza a disfrutar de esto. Créelo. Arrepiéntete de ser incrédulo. En todo caso, tú dirás, pero pastor, yo soy creyente hace muchos años. Bueno, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice estas palabras. Os escribo a vosotros que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que sois salvos. Y os escribo para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo les escribo a ustedes que creen para que crean? Eso es lo que está diciendo el texto. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Después, si quieren, lo leen. Les escribo a ustedes que creen para que crean. Para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Porque a veces como creyentes somos incrédulos, como pueblo de Dios somos incrédulos. Israel fue incrédulo y por eso murió en el desierto. No mueras tú en el desierto. No mueras tú en el problema, no mueras en la crisis, no mueras en el momento de dificultad. No, es allí donde tú vas a obtener las grandes victorias, es allí donde tú vas a obtener la gracia, es allí donde vas a experimentar la paz extraordinaria en tu vida, en tu corazón, en tus pensamientos. No te va a volver loco la crisis porque estás entendiendo que las crisis que Dios permite en tu vida son una gran oportunidad para cambiar cosas muy poderosas en tu vida, muy profundas en tu vida. Dios va a cambiar tu carácter, Dios va a cambiar tu manera de ver las cosas, Dios va a cambiar tu personalidad si es necesario, Dios va a llenarte de fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dios te va a llenar de todo eso, te va a capacitar para que en medio de tu debilidad humana tú te hagas fuerte. Diga el débil, fuerte soy, dice el Señor. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Aleluya, gloria a Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Padre. Oramos al Señor dando gracias en esta tarde, amados. Padre bueno, eterno Dios de amor y de misericordia. Señor, venimos ante tu presencia en esta tarde, dándote muchas gracias, papá. Porque cada vez que vamos entendiendo y comprendiendo un poquito más de la profundidad de lo que significan las maravillas de Dios representadas en el Evangelio de Cristo, Señor,
cada vez brotan más y más acciones de gracias de nuestra vida, de nuestro corazón hacia ti, Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos y no hay palabras que alcancen, Señor, para agradecerte las grandes bendiciones que nos estás dando como hijos de Dios. Gracias, papá, porque todo esto ya fue hecho. Desde antes de la fundación del mundo, tú ya nos bendijiste con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Muchas gracias, papá, por tu gran bondad, por tu gracia y por esa paz que hoy inunda nuestros corazones en medio de los problemas, los conflictos, las crisis, las carencias, las necesidades. Gracias, papá, porque tú eres el Dios de toda provisión. Tú eres Jehová Jireh. Tú eres el Dios que todo lo puede y todo lo provee para sus hijos. Y todo lo que tú provees son buenas cosas para nosotros, Señor. Por eso te doy gracias. Padre, tú conoces la circunstancia de la vida de cada uno de tus hijos. Tú conoces la necesidad que cada uno de tus hijos tiene en esta tarde. Señor, tú conoces a aquel que está enfermo, el que está pasando un problema en su familia, en sus relaciones interpersonales, el que está pasando por problemas financieros, el que está atravesando problemas íntimos, internos en su corazón, crisis internas, problemas emocionales. Tú lo conoces todo, Señor. Por eso te doy gracias en esta noche, porque sé que tú estás poniendo tu mano de poder ahora sobre tus hijos e hijas y estás derramando tu poder, tu gracia, tu Espíritu Santo viene ahora, Señor, sobre cada uno de tus hijos y se derrama sobre ellos para bendecir y no para maldecir. Tú has bendecido y tu bendición no puede ser revocada. Tu bendición será sobre ellos sí o sí, Señor. Tu gracia se derramará sobre tus hijos y estos días, ahora que hemos comprendido esto, en estos días experimentaremos tu amor abundante derramándose en cada una de nuestras necesidades, supliendo nuestras necesidades, sanando enfermedades, proveyendo al que tiene carencias, llevándose las crisis en el matrimonio, en la familia, sanando las relaciones interpersonales. Tú mostrarás tus maravillas, Señor, en todo aquel que cree y que se apodera de estas bendiciones que tú nos has dado. Gracias, papá. A ti damos la gloria, Señor. Señor, cuando entendemos tu grandeza, qué pequeño que se ve Satanás, qué insignificante que se ve el enemigo de nuestras vidas, qué insignificante que se ve el diablo y todos sus demonios, Señor, porque saben ellos que a pesar de que ellos creen en tu existencia, también tienen que temblar ante tu existencia, Señor. No así nosotros, Señor, que somos tus hijos y podemos venir confiadamente al trono de tu gracia con acción de gracias, sabiendo que nos oyes y nos respondes. Muchas gracias, papá. Que tu Espíritu Santo fortalezca a tu iglesia en esta hora. Que tu Espíritu Santo se manifieste sobre cada hijo tuyo en esta hora. Que tu Espíritu Santo llene, Señor, cada templo vivo en esta hora. Que tu gloria se manifieste, Señor, en estos días sobre tu iglesia poderosamente, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. La gloria, la honra y la alabanza son para ti, papá. Te damos las gracias por adelantado. Por adelantado te damos las gracias, Señor, porque sabemos que vamos a ser muy bendecidos, muy bendecidos, muy bendecidos. Aunque el diablo se levante como río, Jehová levantará bandera y nos traerá a libertad y a victoria. Gracias, papá. En el precioso nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén y amén.